Chilevisión Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a las informaciones que hacemos a mediodía. Los equipos de Chilevisión y de CNN Chile este día martes 8 de junio. Vamos a partir lamentablemente conociendo detalles de un accidente fatal que deja a 3 personas fallecidas. Esto ocurrió en Viña del Mar y el auto, como lo vemos en la imagen, terminó incendiándose. Así es, Vivi. El automóvil transitaba por 15 Norte en el centro de Viña del Mar cuando impactó contra el poste de un letrero publicitario, falleciendo en el lugar sus 3 ocupantes. Vamos a tomar contacto de inmediato con Carlos Caucota para conocer más detalles. Carlos, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, un accidente de tránsito con consecuencias fatales, el que ocurre durante la madrugada del día de hoy, a eso de las 2 de la mañana, cuando un vehículo que se dirigía por Avenida Libertad en dirección a Concón, desde Uno Norte, por decirlo así, hacia Concón, pasa la intersección a toda velocidad ahí en calle 15 Norte y termina chocando con esta gigantografía que está ubicada en pleno bandejón central. Un choque que luego de unos minutos se transforma en este incendio vehicular. Pasaron aproximadamente 5 minutos para que este vehículo comenzara a incendiarse ahí en Viña del Mar, dejando como consecuencia 3 fallecidos. Las 3 personas que estaban al interior de este vehículo resultaron también calcinadas. Producto de eso se levantó un operativo por parte de Carabineros, de la CIP y también de bomberos. También fueron levantados los cuerpos, trasladados hasta el servicio médico legal de Valparaíso, porque hasta el momento no se puede dar con la identidad de estas 3 personas que resultan fallecidas durante la madrugada. Sí se puede ver a través de cámaras de seguridad ubicadas a cuadras del lugar, específicamente en la Avenida Libertad con 8 Norte. Se puede ver cómo este vehículo, un minuto antes de este choque a las 2 de la mañana, cómo transitaba a un gran exceso de velocidad. Según las marcas que quedaron incluso en el sector, se puede apreciar cómo este vehículo frena no más de 10 metros antes de chocar con el poste de esta gigantografía. Nosotros pudimos observar el vehículo durante esta mañana y no se podía ver cómo el choque habría ocasionado grandes daños en este vehículo. Sin embargo, se produce este choque, luego se produce este incendio en el vehículo que deja como consecuencia estas 3 víctimas fatales. También estuvimos conversando con Carabineros durante esta jornada respecto al procedimiento que se llevó a cabo. Un vehículo que estaba transitando durante la madrugada por las calles de Viña del Mar en horario de toque de queda, y hasta el momento no se ha podido dar, como yo les mencionaba, con la identidad de estas 3 personas, ni tampoco si están vinculadas a algún hecho policial durante la jornada de esta madrugada. Yo los invito a escuchar al mayor de Carabineros de Viña del Mar, que nos explicaba algunos de los antecedentes que ya se manejan respecto a este accidente de tránsito con consecuencias fatales. Los invito a escuchar. En la cual un vehículo que se desplazaba a alta velocidad impacta con un poste de una gigantografía en Avenida Libertad con Benidorm, que producto del impacto, ¿cierto? Este vehículo combustiona y obviamente falleciendo las 3 personas que se mantenían en el interior del vehículo. Hemos obtenido algunos registros audiovisuales en los cuales dan cuenta de que el conductor iba a un exceso de velocidad, una velocidad considerable, y pierde el control del móvil impactando, ¿cierto?, contra esta gigantografía. Una vez que impacta con el poste, este vehículo empieza a combustionar, se incendia. Personal de Carabineros, personal y gente que estaba en el lugar trataron de socorrer a estas 3 personas, pero lamentablemente fue infructuoso debido a las condiciones que quedó el vehículo y obviamente al fuego que se generaba en ese momento. Por lo tanto, fue imposible poder rescatar a estas personas. Claro, y los registros demuestran cómo las personas que están en los edificios aledaños al lugar del accidente pudieron observar cómo llegaban los equipos de rescate, que no pudieron hacer mucho en ese momento debido a que solo minutos después del choque este vehículo se empieza a incendiar y estas personas quedan al interior del vehículo. También hubo operativo por parte de bomberos que llegó a ese lugar con mangueras para apagar este vehículo. También incluso algunos conserjes de edificios aledaños, también un guardia de seguridad llegó con extintores para tratar de apagar este vehículo. Sin embargo, fue tarde para estas 3 personas que resultan fallecidas en el lugar. Hoy en la mañana estuvimos en el sector mientras finalizaban algunos trabajos de la CIP de Carabineros y también ahí en ese lugar donde están bastantes centros comerciales de Viña del Mar. Conversamos con algunas personas respecto a este accidente y los invito a escuchar lo que nos contaban durante esta mañana.
Bueno, aquí una opinión muy personal, a esa hora puede ser exceso de velocidad, puede ser ingesta de alcohol, puede ser alguna huida de alguna circunstancia policial, la verdad que, pero eso es solamente mi opinión nomás. Es que acá no toman conciencia, llegan y creen que andan en carretera. Sabes que sea el paso, tampoco los respetan, nada. Aquí tierra de nadie. No respetan las medidas muchas veces, por eso es porque cual de todos corre más. Ya no hay respeto, no hay para nada, no respetan nada. Entonces por eso pasa lo que pasa, muy mal hecho. Claro, circunstancias de este accidente que van a ser investigadas, que ya están en manos de la CIP de Carabineros. Los cuerpos de estas 3 personas están en el Servicio Médico Legal de Valparaíso para determinar su identidad, y nosotros durante la tarde iremos a entrevistar a un profesor de Ingeniería Mecánica Automotriz, porque como yo les contaba, el vehículo no queda en malas condiciones luego del choque, sin embargo, comienza a incendiarse y obviamente esto va a ser investigado por los equipos de emergencia y los equipos capacitados para saber qué pasó en este accidente de tránsito, obviamente, que deja 3 personas fallecidas durante la madrugada de hoy en Viña del Mar. Claro, 3 personas fallecidas y un auto que termina en llamas en extrañas circunstancias. Muchas gracias, Carlos. En cualquier momento volvemos contigo. Vamos a ir con otra información que ocurre en la comuna de Ñuñoa, donde se registró un robo a una casa donde habían personas que tenían movilidad reducida. De hecho, tenían un auto acondicionado precisamente para poder desplazarse, dada esta problemática, para poder hacerlo con una cierta, podríamos decir, normalidad. Vamos a conocer mayores detalles de este asalto a estos adultos mayores. Efraín Leiva nos cuenta. ¿Qué tal, Viviana? Buenas tardes. Sí, un violento asalto que sufrió esta pareja de adultos mayores, 66 y 67 años. La mujer con problemas de movilidad, por lo tanto, tú también lo adelantabas, tenían este vehículo adaptado para que ella pudiera conducirlo. Sin embargo, a eso de las 9 de la noche, cuando estaban en el interior de su domicilio, esto ubicado en un condominio donde hay diversas casas, y en Avenida Chile España, hombres jóvenes, según la descripción de las víctimas, ingresan a este lugar aparentemente saltando una de las murallas laterales para intimidar a estos 2 adultos inmediatamente con armas cortopunzantes y aparentemente también un destornillador. Uno de ellos, el más violento, según las víctimas, quien los intimidó en todo momento, también los insultó y también los maniató a estas víctimas para posteriormente entre los 2 sujetos comenzar a revisar este domicilio y sacar diversas especies de valor, entre ellos un equipo fotográfico evaluado en cerca de 2 millones de pesos, según la propia víctima, equipo que utilizaba para trabajar. Él nos comentaba que se desempeñó toda su vida como fotógrafo, que ahora por los temas sanitarios, por la pandemia, no había podido estar practicando esa actividad. Sin embargo, lo que más le dolía a esta víctima es un computador donde tiene todas las fotos familiares, un computador que según él no tenía un alto avalúo comercial, pero claramente tenía un valor sentimental bastante elevado. Una vez que estos delincuentes revisan este domicilio, sacan estas especies de valor, posteriormente y con total descaro cargan el vehículo de las propias víctimas para escapar de este lugar en un vehículo que, lo indicábamos, estaba adaptado precisamente para que la mujer pudiera conducirlo, una mujer con problemas de movilidad reducida. Por lo tanto, también según las víctimas, este vehículo en las calles transitando, conducido por estos delincuentes, genera un claro peligro porque tiene 2 aceleradores, lo que dicen facilitaría que se equivoquen en los pedales y poder causar un accidente de tránsito. Conversamos precisamente con el dueño de casa, con una de las víctimas, quien, lo decíamos, fue intimidado y maniatado para sustraer diversas especies desde su domicilio. Escuchemos parte de esas declaraciones. Fue súper traumatizante. Llevo 22 años viviendo en esta casa. Yo pienso que estaban dateados, de todas maneras. Uno de los computadores que me robaron, tengo un trabajo de años. Tengo la fotografía de mi familia. Tengo cualquier cantidad que no les va a servir de nada. Mi señora tiene discapacidad física. Mental no, todo lo contrario, enferma inteligente. Ella es la que realmente mantuvo
la tranquilidad. Lo único que espero que el gobierno y los gobiernos en general se pongan las pilas una santa vez. No puede ser que nosotros, los que pagamos los impuestos, tenemos que estar pagándole a ellos cerca de 700.000 pesos porque están presos. Y nosotros nada. Ahora ya definitivamente tanto Carabineros como otros no pueden hacer nada. Porque si no, los derechos humanos y los derechos humanos de uno, ¿a dónde están? Claro, lo decía la víctima, afortunadamente también parte de la inteligencia emocional de su esposa facilitó calmar un poco a estos delincuentes quienes, lo indicábamos, llegaron con extrema violencia. Precisamente uno de ellos, según el relato de las propias víctimas, fue el más violento. Sin embargo, esta mujer logró calmarlos de cierta manera, decirles que ellos no representaban ningún peligro, que no iban a poner resistencia. Precisamente uno por la edad de estas personas, lo decíamos, 67 y 66 años, y lo segundo porque esta mujer tiene estos problemas de movilidad. Por tanto, intentaron calmar en todo momento estos dos delincuentes para que en este delito no resultara ninguna persona lesionada. En este caso, las víctimas lo indicábamos. Hay algunas imágenes de cámaras de seguridad con las que está trabajando precisamente Carabineros para tratar de esclarecer la dinámica de los hechos y posteriormente también la identidad y posterior paradero de las víctimas. Hay de hecho imágenes de edificios colindantes a este condominio donde se logra observar el escape de estos delincuentes y son las pistas que hasta ahora maneja especialmente la Policía de Investigaciones para tratar de dar con el paradero de estos dos violentos delincuentes. Hay declaraciones por parte de Carabineros quienes adoptaron en primera instancia este procedimiento. Las escuchamos también a continuación. Dos delincuentes hacen ingreso intimidando al dueño de casa con un punzón. Posteriormente lo amarran en uno de los dormitorios y comienzan a registrar la totalidad del domicilio, sustrayendo notebook, cámaras fotográficas, celulares. Y dentro de eso también hacen robo del vehículo particular del dueño de casa. Y estos sujetos suben la especie al vehículo, dándose a la fuga del lugar. Ningún tipo de lesión, sí el susto y el estado de shock por la situación vivida. Sí, estaba muy asustado, muy afectado. Claro, afortunadamente, y lo escuchábamos por parte de Carabineros, no hay personas lesionadas, en este caso las dos víctimas. Sin embargo, el temor con el que quedan luego de ser víctimas de una situación como esta, de un violento asalto. De hecho, según nos comentaban también algunos vecinos de este lugar, es un barrio donde preferentemente viven adultos mayores, pero una vez que conocen de lo que ocurrió en este lugar, por supuesto, todos los demás vecinos quedan con el temor de poder ser víctimas de un delito como este. De hecho, algunos nos decían que varios delincuentes tienen claridad de que hay adultos mayores en este sector y que precisamente es por eso que llegan hasta estos lugares para poder cometer sus ilícitos sin que haya alguna resistencia por parte de las víctimas, tal como ocurrió durante la noche de este lunes en este sector de la comuna de Ñuñoa, y que dejó a estos dos adultos claramente con un trauma por haber sido víctimas de este violento asalto. De hecho, durante esta mañana conversamos nuevamente con el dueño de casa, quien se emocionó visiblemente todo con respecto a este computador que decíamos que le habían sustraído con diversas fotos familiares de toda la vida. Pero lo indicábamos también, en primera instancia Carabineros adopta este procedimiento, posteriormente por instrucción de la Fiscalía toda la investigación queda en manos de la Policía de Investigaciones. Hay declaraciones también de la Policía Civil, las escuchamos a continuación. La víctima se encontraba al interior de su domicilio, ¿cierto?, junto a su esposa. Fue sorprendida por dos sujetos que ingresaron al domicilio vía escalamiento, ¿cierto?, procediendo a amarrarlos de manos y pies para luego registrar la totalidad de las dependencias del lugar, sustrayendo diversas especies electrónicas para posteriormente huir del lugar, ¿cierto?, en el vehículo de la víctima. Una de las víctimas tiene cierto grado de discapacidad. Este vehículo cuenta con un sistema, ¿cierto?, modificado para la conducción para este tipo de personas.
Por lo pronto, lo que se está buscando es el paradero del vehículo que se llevaron estos delincuentes, un Mazda 5 de color rojo, Station Wagon, según declaración de la víctima, y que está adaptado, lo indicábamos, para que esta mujer con movilidad reducida pudiera conducirlo. Por tanto, también se le indica a la ciudadanía de observar este vehículo, dar aviso inmediatamente a las policías y lo que será la pista principal para dar con la identidad y posterior paradero de estos violentos delincuentes que, lo decíamos, dejaron con un trauma y un temor bastante grande a estos dos adultos mayores víctimas de un violento asalto. Viviana, Roberto. Claro, un auto que es fundamental para que ella se pueda desplazar, pensando en esta movilidad reducida, pero se destaca su templanza y tranquilidad por este hecho, este violento asalto en la comuna de Ñuñoa. Muchísimas gracias, Efraín, que estés muy bien. Vamos ahora con una noticia que se repite por segundo día consecutivo. Durante esta mañana nuevamente se registraron filas en una de las oficinas del Registro Civil. Las personas, en su mayoría haitianos, buscaban renovar su cédula de identidad. Queremos saber más de esta situación, por qué ocurrió y por qué finalmente estas personas deciden acudir una vez más hasta este lugar a pesar de las advertencias del Registro Civil. Consuelo Aguilera nos tiene más detalles. Consuelo, ¿cómo estás? Hola Roberto, muy buenas tardes. Panorama absolutamente diferente el que hay hasta ahora en el Registro Civil, en la oficina central ubicada en la calle Huérfanos, porque ya queda muy poquita gente. De hecho, están brindando ya las últimas atenciones, entendiendo también que estamos muy cercanos al horario de cierre de esta oficina, que funciona hasta las 13:30. Pero sí hay bastante preocupación por lo que podría ocurrir también en las jornadas posteriores. Temen las autoridades de que se repita la imagen que vimos el día de ayer y particularmente también durante esta jornada. Toda la mañana hubo acá gran cantidad de personas, mayoritariamente personas extranjeras de nacionalidad haitiana. Tenían una coincidencia, eso sí, un factor común, todos ellos que estaban con su carnet de identidad vencido. Pero recordemos que tras la publicación de un decreto presidencial que fue hace ya varios meses, la extensión de estos carnets que están vencidos, ya sea en el año 2019, 2020 o 2021, tienen validez hasta febrero del año 2022. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Habían algunas personas que tenían el carnet vencido desde antes de esa fecha, es decir, por ejemplo, en el año 2018, 2017, 2016. Esas personas, para realizar este trámite de regularización, tienen que acudir a extranjería, luego a la Policía de Investigaciones y como último trámite acá al Registro Civil. Por lo tanto, también ahí hay un llamado a esas personas para que se informen y no vengan a repletar las oficinas si es que están en esa condición. Pero también habían otras personas que efectivamente estaban en este periodo de prórroga, que no tenían conocimiento de esto, o bien algunas que les estaban solicitando, nos decían, un documento que acreditara la validez de su carnet de identidad. ¿Quién se lo estaba solicitando? Ese es, por decirlo de alguna forma, el misterio, porque ninguna de las instituciones con las que hemos logrado comunicarnos, con la que ha hablado directamente el Registro Civil, han señalado que están pidiendo esta documentación. De todas formas, se le está entregando en este punto a las personas un documento que se llama comprobante de validez del chip del carnet, donde básicamente están todos los datos que salen en el plástico. Los mismos datos que salen en el carnet de identidad se reflejan en este papel que le están entregando, y además le entregan una copia del decreto publicado en el Diario Oficial, donde efectivamente dan cuenta de la prórroga de estos carnets. Hay un llamado constante tanto de las autoridades de acá del Registro Civil como de otras instituciones para que las personas no acudan si están dentro de este periodo de prórroga, porque lo único que hacen es respetar acá las oficinas, y no podemos olvidar que estamos en medio de una pandemia. Las imágenes que veíamos durante esta mañana eran muy preocupantes, particularmente porque no había ningún respeto a las medidas sanitarias, no había distancia social, algunas personas estaban sin mascarilla, por lo tanto, sin duda es una situación bien riesgosa para la salud. Conversamos con algunas personas para conocer un poco sus impresiones y también con Carabineros, quien estuvo durante toda esta jornada a cargo de la seguridad acá en el Registro Civil. Pasemos a revisar parte de esas declaraciones. Para que todo que está ahí nos tiene el carnet. Para renovar el carnet, eso nomás. Porque está vencido. Está vencido, hay carnet que está vencido, tiene 2 años, 3 años, ahí no puede salir ninguna parte, no puede ir ninguna parte. Vengo a renovar el carnet, la temporaria. Ayer supimos que ya lo están renovando y por eso que nosotros vinimos a retirarla.
Yo no llamaría caos, ¿eh? Eso creo que son palabras mayores. Lo importante es señalar que Carabineros estamos realizando servicios policiales, cosa de cooperar al registro civil en la entrega de información. Lamentablemente la aglomeración de personas se genera en base al desconocimiento respecto de la prorrogación de las cédulas de identidad que vencen o vencieron desde el 2019 en adelante y cuya fecha de expiración será el 28 de febrero del 2022. Consuelo, te quiero preguntar lo mismo que te preguntaba ayer para saber si hay más antecedentes al respecto, porque en esta situación no llegaron ciudadanos o extranjeros de origen venezolano, colombiano, dominicano, eran todos haitianos. Entonces, la pregunta que cabe es, ¿por qué eran todos haitianos? Si hubo un llamado particular a la comunidad haitiana a poner en regla el carné, ¿por qué finalmente se da esta situación? Esa, Roberto, sin duda es una de las particularidades de esta situación, porque tal como tú lo decías, podríamos decir que el 98% de las personas que llegaron hasta acá son personas de nacionalidad haitiana. Entonces, por eso también que el Registro Civil estuvo haciendo una investigación y detectó que a través de WhatsApp se habían difundido algunos mensajes, particularmente dirigidos a la comunidad haitiana, donde le señalaban este tema, que tenían que regularizar su situación respecto al carnet de identidad. Pero no hay claridad de dónde surgieron esos mensajes, si es de alguna organización relacionada con la comunidad haitiana, de alguna institución. Eso es lo que todavía no se ha logrado verificar y es ahí donde también está la preocupación, porque probablemente si este mensaje se sigue divulgando a través de las redes sociales, probablemente mañana o en jornadas posteriores tendremos de nuevo la imagen que les mostrábamos durante esta mañana con esas aglomeraciones. Ahí está particularmente la preocupación por parte de las autoridades del Registro Civil. De hecho, hoy estuvimos nuevamente conversando con el director regional. Él dijo que están haciendo una investigación para ver de dónde finalmente sale este llamado, para también calmar los ánimos de las personas y llamarlas a la tranquilidad para que no se acerquen a las oficinas, salvo de que efectivamente su carnet haya vencido anterior a esta fecha de la prórroga, es decir, antes del año 2019. Pasemos a escuchar lo que pudimos conversar con el director. Tanto el área de comunicaciones nuestra como otras áreas del servicio han investigado, han tratado de ver cuál es el origen de este requerimiento que ellos están haciendo, y la verdad es que no tenemos a ciencia cierta una respuesta. Lo que sí uno puede ver en redes sociales hoy día, distintos WhatsApp que pudieran ser el origen, pero no nos atrevemos a afirmarlo. La verdad todavía no tenemos claridad respecto a cuál es el origen de este requerimiento de que les impriman o validar que el chip está bueno. No hay certeza entonces de dónde se origina este rumor, pero lo cierto es que hay una especie de histeria colectiva en la comunidad haitiana que está haciendo que se acerquen en masa a esta oficina del Registro Civil. Reiterar el llamado entonces a las personas que si van a hacer algún trámite bancario o de alguna AFP no necesitan este documento solamente con mostrar el plástico, aunque esté vencido a partir del año 2019 pueden hacerlo. Si es antes el trámite tienen que hacerlo en extranjería y no directamente acá en el Registro Civil. Claro, Consuelo, y también aclarar que es fundamental informarse por los canales oficiales y no hacerle caso a cadenas de WhatsApp o páginas o en redes sociales, porque puede surgir información falsa. Acudir a los canales de información oficial para finalmente darse cuenta y saber que, como bien decías, este carnet de identidad es válido por la pandemia del COVID-19 hasta febrero del año 2022. Gracias, Consuelo. En cualquier momento volvemos contigo. Ahora un nuevo informe del Ministerio de Salud respecto a la situación del COVID-19 en nuestro país. Según este último reporte, se registraron 5.568 nuevos casos de COVID y 46 personas que lamentablemente perdieron la vida. Las camas críticas siguen preocupando, vuelven a alcanzar el récord de ocupación del 96.8%, casi 97% de ocupación en las UCIs de nuestro país. Esto significa un total de 3.265 hospitalizados COVID en unidades de cuidados críticos, de los cuales 2.771 se encuentran en ventilación mecánica. La positividad llegó a un 9.98, casi un 10% a nivel nacional. En la región metropolitana, en tanto, alcanza un 12% y hay muchísima preocupación porque por primera vez en lo que va de la pandemia en nuestro país, la mayor cantidad de camas está ocupada mayormente por personas menores de 40 años. Así que a poner mucho ojo ahí y sobre todo hacer hincapié en la importancia del proceso de vacunación, porque la mayoría de estas personas que actualmente están en la UCI no han sido vacunadas o no han tenido el proceso de vacunación completo. Es ahí la importancia entonces de vacunarse, porque hasta el día miércoles pueden hacerlo los rezagados de hasta 23 años.
Bueno, y en relación a lo mismo vamos a revisar lo que está ocurriendo con el proceso de vacunación. Recuerden, lunes, martes y miércoles es el turno especial para todos los rezagados, especial énfasis a la gente que no lo ha hecho, y desde el jueves ya se pueden vacunar las personas de 22 años. María Paz Arancía nos va a contar, y la OMS nos ha puesto como ejemplo, María Paz, diciendo que si no se completa un proceso que llegue a un 70, un 80% de la población, es poco probable que se logre esta inmunidad de rebaño. Por eso que estamos teniendo cifras y contagios tan altos todavía. Exactamente, Vivi, ¿cómo están? Claro, tal como tú lo decías, ese es un dato relevante. Hoy día lo decía la subsecretaria de Salud, Paula Daza. Los rangos etarios superiores a lo que hablábamos, menores de 29 a 39 años, van muy bien en la vacunación. La población objetiva vacunada ha llegado al 75-80%. Sin embargo, esto no ocurre en los menores de 23 a 49 años. Ahí la cifra está disminuida, es un 75% lo que se ha alcanzado. Por lo tanto, los esfuerzos de esta campaña especial para rezagados apunta a ello. ¿Por qué? Hay un gran problema. Por primera vez los menores de 39 años están ocupando las camas de cuidados intensivos. Según el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, 723 personas internadas en la UCI corresponden a pacientes de este rango etario, 39 años, es decir, un 22,84% del total. Y seguimos con datos que nos preocupan, porque en 5 semanas ya se han ocupado 3.265 camas. Ese número no lo habíamos visto antes durante este proceso de control de la pandemia. Estuvimos esta mañana en un vacunatorio en el Parque O'Higgins. Allí autoridades estuvieron comunicando este mensaje, tratando de convencer a la gente que llegue a los vacunatorios, porque además van a tener jornadas especiales para ellos, los van a estar esperando, menores de 23 a 49 años. A ellos apunta el llamado, que por dudas, temores, desconfianza, al momento no lo han hecho. Estuvieron allí las autoridades incluso acompañando a algunos rezagados que se decidieron y vinieron a vacunarse para que puedan completar este proceso de manera tranquila, entendiendo y asegurando a la población que este es un proceso efectivo, que las vacunas están probadas, y que está ocurriendo algo muy preocupante, y es que los menores de 39 años están constituyendo el 22% del total de pacientes internados. Lo decíamos esta mañana en el Parque O'Higgins, en este vacunatorio, importante punto de vacunación. Estuvo un matrimonio haciéndolo, ellos superaban los 50 años, decían que no lo habían hecho por las dudas, por la desconfianza, por lo que se hablaba en el barrio, pero que a medida que pasó el tiempo fueron viendo que tanto los vecinos como familiares, amigos, estaban en óptimas condiciones, que la vacuna no había provocado ninguna reacción adversa. Por lo tanto, ellos se decidieron y llegaron esta mañana. La vacunación se mantendrá por el lunes, por el martes, por el miércoles, pero también hay vacunatorios que los fines de semana están abiertos y funcionando para todos quienes aún no lo han hecho. Los invito a que escuchemos ahora declaraciones sobre este importante punto de prensa que comunicó un mensaje esencial a los rezagados que aún no se deciden a vacunarse. Escuchemos a la subsecretaria de Salud, Paula Daza. Tenía dudas, miedo, pero decidí vacunarme porque vi que realmente es una tontera estar pensando que me va a pasar algo, siendo que en mi entorno ya se habían vacunado, y la verdad de las cosas es que me vine a vacunar para pasar luego esto. Ya tomamos la decisión de vacunarnos. Considero de que ya esta situación de incertidumbre hay que dejarla de lado, los miedos, y dar el paso a vacunarse, porque es importante para la población. Conversamos en la familia, dijimos, bueno, la estadística, el ver a gente muy cercana enferma, y eso ya nos conmueve, y eso nos llevó a tomar la decisión de vacunarnos, porque vimos en una vecina lo grave que es la enfermedad. ¿Quiénes son los rezagados?
todas aquellas personas que tienen 23 años y más y no se han vacunado a este momento. Las embarazadas, también todas las embarazadas que tienen 16 semanas y más y no se han vacunado hasta este momento. Queremos alcanzar el 80% de toda esa población objetivo. Hoy día en nuestro país tenemos cerca de 900.000 personas en este grupo etario, entre los 23 y 49 años, que no para alcanzar ese 80%. Son un grupo importante. En el día de ayer vacunamos 77.000 personas y queremos seguir haciéndolo estos 3 días, lunes y martes y miércoles, dedicados a ese grupo. ¿Y por qué dedicados a este grupo? Hoy día sabemos que en las UCI de nuestro país, casi la mitad de las camas UCI están ocupadas por personas entre 20 años y 50 años. Ellos están, muchos de ellos conectados a ventilación mecánica. Hay que llegar al 80% de la población objetiva en este rango etario. Hablamos de personas entre los 23 y los 49 años. Hacia allá apuntan los esfuerzos, pero esta iniciativa no ha estado exenta de polémicas porque algunos expertos señalan que se ha dedicado demasiado tiempo, se han destinado demasiados días a los rezagados. Esto en desmedro de quienes están convencidos de hacerlo, sobre todo personas menores. La subsecretaria de Salud estuvo resolviendo estas consultas. Ella dice que esta campaña especial no debiese atrasar el calendario de vacunación, que a partir del jueves ya se retoma, y apunta a que era de todas maneras muy importante precisamente por este dato preocupante. 97% de ocupaciones de camas UCI, incluso en algunas regiones un 100%. Han habido distintas reacciones, distintas opiniones de especialistas. Lo cierto es que el gobierno ha apostado a ir por los rezagados, los testarudos que también han llamado las autoridades. Hacia ellos apunta el mensaje. Entonces, lo comunicamos nosotros también. Viernes, lunes, martes, miércoles, los vacunatorios del país van a estar esperándolos a todos ellos. ¿Por qué? Porque por primera vez los menores de 39 años están ocupando mayormente las unidades de cuidados intensivos. Lo decía, hay opiniones divididas y los quiero invitar ahora a escuchar a la doctora Carolina Weinstein. Ella es inmunóloga de la Universidad de Valparaíso, quien ha lamentado que se destine tanto tiempo a quienes al minuto no quieren vacunarse. Escuchemos. Esperar a los rezagados, que son personas que ignoramos cuáles son sus motivos, no se han acercado a los vacunatorios, podría ser peligroso en retrasar el logro de un porcentaje importante de la población. Al respecto, quisiera comentar datos respecto a un estudio que se hizo en la pequeña localidad de Serrana, en Brasil, en la cual se demostró luego de las 2 dosis una disminución en el 80% de los casos sintomáticos. Esto nos da la esperanza en que con la vacuna que estamos aplicando mayoritariamente, más el aporte de las otras vacunas, se puede lograr disminuir los casos sintomáticos, también las muertes y las hospitalizaciones, si avanzamos más rápidamente en el proceso vacunatorio. Bueno, hay 2 promesas entonces, que esta campaña especial no va a impedir que el calendario de vacunación se desarrolle con normalidad, y también las autoridades sanitarias han anunciado que en el mes de junio se debiesen incorporar otros rangos etarios menores que, ha dicho ella, le han manifestado incluso por redes sociales sus ganas de vacunarse. Por ahora se siguen esperando a los rezagados, las personas entre 23 y 49 años que aún no lo han hecho. Ellos suman 800.000 personas, chilenos, que al momento no han recibido la inoculación. Y es un número importante, no se puede dejar de desconocer que son fundamentales para que esto pueda avanzar, pero hay que recordar que no es la única fórmula, las medidas, y por eso la OMS lo ha establecido, son complementarias al uso de las mascarillas, a la distancia social, ojalá reducir la movilidad, porque estamos todavía en una situación muy, muy compleja por estos días. Muchas gracias, María Paz.
Bueno, vamos a hablar ahora de la siempre polémica justicia por mano propia, porque 11 vecinos de Puente Alto pasaron a prisión preventiva por una fatal detención ciudadana ocurrida hace semanas atrás. Esa fue finalmente la decisión de la justicia por quienes pretendieron utilizar esta justicia por mano propia. Abelino Martínez nos tiene más detalles. Abelino, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás? Viviana, a todos en sus casas también saludarlos. Este hecho ocurrió el 5 de diciembre del año 2020 en la comuna de Puente Alto, como tú bien señalas, Roberto. Allí un grupo de aproximadamente 15 vecinos se abalanzó contra un individuo que supuestamente estaba intentando quitarle el celular a una muchacha que transitaba por el sector. Es así que estas personas comienzan a golpear a este sujeto en varias oportunidades con palos, también con golpes de puños y de pies. Finalmente, de hecho, algunos también terminan apuñalándolo. Este hombre termina falleciendo en el lugar, además sin recibir ningún tipo de asistencia, dado que ninguno de estos vecinos contactó a las autoridades. Como lo señalaba el fiscal, lo dejaron morir simplemente en la calle. Estamos hablando de Carlos Humberto Rivas Pérez, quien, como les decía, falleció tras aproximadamente 5 a 6 minutos de una intensa golpiza. Hay imágenes de las cámaras de seguridad. Tras 5 meses de investigación de la Brigada de Homicidios, finalmente la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público detuvieron a 11 de los vecinos que participaron en este linchamiento público que termina finalmente con la muerte de este sujeto, de Carlos Humberto Rivas Pérez. Nosotros durante esta mañana estuvimos intentando conversar con algunos de los vecinos del sector. Ellos están muy asustados, ya que nos señalan que tras la muerte de este sujeto, días después sus familiares acudieron precisamente hasta la villa en que ellos viven para amenazarlos de muerte. Fue por eso además que hoy tampoco quisieron entregar declaraciones al respecto. Además, su defensa también los habría aconsejado a no hacerlo, dado que las imágenes son evidentes. Hay imágenes de las cámaras de seguridad que demuestran claramente cómo este hombre fue golpeado en varias oportunidades por diferentes personas. Algunos de ellos incluso portaban palos y también sufrió varias puñaladas. Es por eso que termina falleciendo allí en el lugar. Como les decía, nosotros logramos de todos modos conversar con algunos vecinos quienes nos decían que están asustados, tienen miedo, por supuesto, tras todo lo que pasó, y además nos señalan que la reacción de estos vecinos se debe a que están cansados de la delincuencia. Nos dicen que en el lugar en donde todo ocurrió hay un paradero de la locomoción colectiva en el que a diario sujetos durante la mañana realizan asaltos, básicamente lanzazos a personas que se encuentran, por ejemplo, esperando locomoción colectiva. ¿Y qué es lo que habría ocurrido en este caso? Una mujer estaba en un paradero con su celular en la mano y este sujeto habría intentado arrebatárselo. Es en ese momento que varios vecinos que se encontraban en el lugar se percatan de la situación y deciden tomar justicia por mano propia y terminan finalmente matando a este individuo. Tenemos declaraciones de lo que nos decían algunos de los vecinos que viven en este sector de Puente Alto. Pasemos a revisarlas. No estoy de acuerdo en lo que pasó, pero sí la comunidad ya está aburrida de tanto asalto. No se puede salir temprano a trabajar, aquí al frente asaltan todas las mañanas, los portonazos, pero creo que los vecinos los detuvieron, se les pasó la mano. Pero ya estábamos aburridos de verdad. Hemos tenido muchos asaltos, muchos robos aquí, la gente, como le digo, les pegan. Nosotros de repente antes en un asalto no era tanto que te robaban, no, ahora no te pegan o andan con armas. Se les pasó la mano, señala una de las vecinas, tanto que finalmente este hombre termina falleciendo tras recibir esta golpiza. Muere además en el mismo lugar de los hechos. Eso es lo que consideró más grave el tribunal y por lo que además decidió dejar en prisión preventiva a las 11 personas que fueron identificadas como los autores de los golpes que finalmente terminan quitándole la vida a este hombre. Nosotros intentamos conversar, como les decía, con sus familiares, pero ellos están muy asustados. Estas 11 personas pasaron a control de detención el día de ayer tras ser formalizados y luego una investigación de 5 meses
fue además gracias a las cámaras de seguridad que aportaron otros vecinos que finalmente se logra la detención de las personas involucradas en esta golpiza. Son 11 los detenidos, sin embargo, en las imágenes de las cámaras de seguridad se ve a muchas más personas participando de esta situación. Por supuesto, hay una investigación que aún está en curso para ver si es que es posible identificar a estos otros autores de los golpes que habrían terminado finalmente con la vida de este sujeto que, según lo que ellos señalan, estaba robando en el lugar. Tenemos declaraciones de la Fiscalía Sur, que es la que lleva adelante este caso. Vamos a revisarlas de inmediato. Gracias al trabajo desarrollado, insisto, en conjunto con la Brigada de Homicidios, se logró incautación de videos de cámaras de seguridad de los propios vecinos del sector, para la declaración prestada por estos, más set fotográfico y principalmente el trabajo del servicio médico legal a través de la pericia pertinente que lograron acreditar la multiplicidad de lesiones que mantenía la víctima y que eran producto de la acción en conjunto de todos estos individuos. Producto de esto, el día de hoy en esta audiencia, el Tribunal de Garantía de Puente Alto ha determinado la medida cautelar de prisión preventiva para estos 11 imputados por determinar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Estos 11 vecinos de la comuna de Puente Alto permanecerán en prisión preventiva durante el tiempo que dure la investigación en su contra. De todos modos, las defensas pueden apelar a estas resoluciones y eventualmente podría cambiar la figura por ejemplo, un arresto domiciliario. Pero eso, por lo menos, tendrán que pasar unas 2 a 3 semanas para que las defensas estudien lo que finalmente determinó el Tribunal de Garantía y vean si es que recurren finalmente a la Corte de Apelaciones para solicitar un cambio en las medidas cautelares. Avelino, la ley es clara en este sentido. En el caso de detener a una persona implicada en un delito, el llamado es a detenerlo y llamar inmediatamente a las policías y no golpearlo ni menos matarlo, porque finalmente así terminan estas historias. Muchas gracias, Avelino. Buenas tardes. Y con esta información, cuando ya son las 12, vamos a una breve pausa y ojo, porque estamos muy atentos a lo que pasa en Perú, donde hay resultados muy estrechos. A esta hora, solamente un 0.4% separan a ambos candidatos, a Fujimori y Castillo, allá en Perú. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, a las 9:30 es el partido entre Chile y Bolivia y queremos saber con Eduardo Sáez qué temperatura tendremos, porque ya varios están pensando prender la parrilla alrededor de las 7:30 para tener el asadito listo a las 8:30 y estar listos, ya comidos, para ver el partido a las 9:30. Todo con y media. ¿Cómo está, Roberto? Buenas tardes. Mira, sí, se mantiene la misma lógica que hablábamos en la mañana. De hecho, la tendencia indica que a esa hora de las 7:30 probablemente vamos a tener unos 14, 15 grados y a la hora del partido vamos a tener 11. Así que lo mejor es partir con el asado primero, porque el frío va a pasar rápidamente en todo caso en la tarde. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema frontal y que ya lo tenemos acá, que ya gran parte cruzó hacia Argentina y que estaba provocando tormentas eléctricas en la Patagonia, especialmente entre Aysén, Magallanes, y las precipitaciones que han estado permanentes hasta la región del Biobío. Por momentos ha sido bien intenso. De hecho, al interior de la región de Aysén hay zonas que ya acumularon más de 100 milímetros de agua caída en 24 horas. Acá, por lo menos entre la región de los lagos, está cerca de los 20 a 40 milímetros dependiendo del sector, pero lo importante es el viento. Antes de pasar a eso, quiero mostrarles que en el norte tenemos todavía algo de nubosidad escasa. La Camanchaca sigue presente en algunos lugares y en el centro, como si fuese septiembre, seguimos con calor muy parecido a lo que tuvimos ayer. Entonces pasemos en tierra derecha, hablemos de lo que sucedió entonces durante la madrugada, especialmente en el sur, y tenemos imágenes para compartir porque el viento fue muy intenso. Cerca de la medianoche, inicios de la madrugada, tuvimos fuerte viento, especialmente en el sector de los lagos, Chiloé, en donde hubo rachas que alcanzaron exactamente 112 kilómetros por hora en las cercanías de Puerto Montt. Viento intenso que provocó caída de árboles, de corte de energía eléctrica y publicidad que cayó justamente por este fuerte, intenso viento que se registró durante la madrugada. Después el viento fue relativamente moderado, por decirlo de alguna forma, que bajó la intensidad y las precipitaciones se mantuvieron, pero las banderas flameaban y para qué decir, los zinc fueron muy peligrosos en todo caso durante la madrugada. Lluvias que todavía se mantienen en el sur y que ya en las próximas horas va a comenzar a declinar, pero este sistema frontal sigue
avanzando hacia el norte y eso lo vamos a ver ahora con el pronóstico. Primero, veamos cómo está Santiago, bueno, veamos cómo está el resto del país durante el resto del día. Vamos a tener entonces precipitaciones que se van a mantener desde la provincia de Última Esperanza hasta más o menos la región del Biobío. Ahí está la marca justamente con las precipitaciones. Y ojo que en el sur las temperaturas fueron durante la madrugada. Los 10 grados fueron prácticamente a las 5 de la mañana, 7 de la mañana, 3 de la mañana. De verdad fue un amanecer muy cálido y ahora, como entró la masa de aire frío, la temperatura bajó. En la medida que nos hemos ido avanzando hacia el norte, nos vamos a encontrar con precipitaciones hasta la región del Maule durante mañana y hoy día a la noche hasta el Ñuble, y el norte sencillamente con escasa nubosidad y temperaturas muy gratas como lo que sucede en Valparaíso, 18 grados. Veamos lo que sucede con Santiago, porque el cielo está completamente despejado, hay alguna que otra nube en el horizonte, pero este cielo diáfano azul nos va a acompañar gran parte del día y al final de la jornada esas nubes que se ven en el horizonte van a comenzar a ingresar, por lo tanto vamos a ir aumentando la condición nubosa y eso nos va a ayudar también a que tengamos la temperatura agradable de la tarde. En estos momentos prácticamente 22 grados marca el termómetro, luego de los casi 4 con los que comenzamos ya, 3,9 específicamente, son las 7:30 de la mañana, y esperamos en todo caso que pueda subir algunas décimas más, 22,5, 22,6 podría llegar, por eso dejamos 23, pero con cielo despejado y la escasa nubosidad que va a aumentar durante la noche para que mañana esté nublado. Nos va a alcanzar el sistema frontal del sur que les comentaba anteriormente, pero en esta ocasión nos va a dejar precipitaciones en la provincia de Melipilla, probablemente caigan algunas gotas en las cercanías de Curacaví, Paine también está la posibilidad, sí o sí en la provincia de San Antonio, en la costa, pero acá en Santiago se va a mantener principalmente nuboso, podrían caer algunas gotas en la mañana, son de menor cuantía, en Melipilla donde se ve la mayor posibilidad de precipitaciones. ¿Qué es lo que va a suceder en la tarde? Vamos a pasar a parcial, al final del día simplemente vamos a ver nuevamente las estrellas, la máxima va a ser un poco más mezquina, entre 17 y 18 grados, y a partir del jueves otra vez volvemos a la misma rutina, vuelve el sol, 20 a 22 grados y la mañana vuelve a ser fresca hacia el viernes y tal cual como fue hoy día, Roberto. Eduardo, después de las intensas lluvias en el sur, ¿existe alguna posibilidad que estas gotas lleguen a Santiago? Mira, de no ser mañana que caigan algunas gotas porque el sistema frontal se corre un poquito más hacia el norte, de verdad no hay más posibilidades que eso, porque la posibilidad real es Melipilla y en forma diagonal ahí San Antonio, hacia Rancagua, pero acá en Santiago de verdad está muy difícil. Perfecto. Eduardo, muchas gracias. Vale, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, hay buenas noticias sobre todo para las pymes. Hace minutos se aprobó en el Senado un proyecto que contempla ayuda económica, apoyo, ayuda directo, además también de ciertos beneficios tributarios. Vamos a establecer de inmediato contacto con Guillermo San Martín, que nos va a contar los alcances, porque una de las principales críticas, Guillermo, fue que las anteriores ayudas, eran, por ejemplo, el FOGAPE, que dependía del criterio de los bancos, y muchas pymes están prácticamente sobreviviendo a partir de la situación sanitaria que enfrenta el país. Así es, Viviana, ¿cómo estás? Bueno, esos puntos fueron abordados en medio de la discusión de la Comisión de Hacienda con el propósito de ir en directo beneficio de las micro y pequeñas empresas, muchas de las cuales no pudieron optar derechamente a esos créditos, al denominado FOGAPE, por cuanto eran muchas las exigencias que se estaban planteando por parte de la banca. Ahora la idea es ir en directo apoyo de estas empresas y eso ya se ha consolidado a través del despacho. Se ha aprobado con la mayoría de los presentes en la sala durante la presente jornada los beneficios tributarios para las pequeñas y medianas empresas. Está desarrollándose la votación en torno al denominado bono de alivio, pero clave han sido los diálogos que se han dado entre el Ejecutivo y la oposición, también el oficialismo, para avanzar en los denominados mínimos comunes, y en eso queremos profundizar precisamente con la presidenta del Senado, Yana Proboste, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos. ¿Cómo está, presidenta? Muy buenas tardes. Primer término, ¿cómo se analiza los avances que se lograron y lo que se va a conciliar en pocos minutos más con la votación en la sala? Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo agradecer a la unidad de la oposición, agradecer a los gremios que trabajaron y participaron activamente en esta propuesta política y social que presentamos ya hace varios días al gobierno. Cuando reconocíamos la propuesta que el gobierno había planteado, muchos del Ejecutivo hicieron énfasis en el tono, se quejaban, y uno se pregunta, mire, si no hubiese sido la claridad con la que nosotros esa misma noche dijimos que las ayudas eran insuficientes, que eran débiles, y generamos un tono fuerte, claramente no hubiésemos tenido esta disposición que hoy día tiene el gobierno. Estamos terminando la tramitación de estos proyectos de alivios tributarios y de bonos y de subsidios.
La propuesta que hizo la oposición política y social era de alrededor de 3.000 millones de dólares, el gobierno era poco más de $1 millón, 3 millones de dólares la nuestra. Hoy día nos acercamos a esa postura. La propuesta del gobierno en un inicio era de apoyar a cerca de 310.000 pequeñas empresas. Hoy día con este diálogo ya hemos logrado a más de 800.000 pequeñas empresas, es decir, aquí hemos logrado, a partir de la unidad de la oposición, lograr hacer entender al gobierno que en esta lógica en que había estado durante 15 meses de tener en el más completo abandono las empresas de menor tamaño, hoy día se está haciendo un esfuerzo fiscal y nacional más importante. Nosotros estamos convencidos en que hoy día para la recuperación de la actividad económica, para cuidar el empleo, es fundamental que seamos capaces de apoyar a las empresas de menor tamaño. Y hoy día con esta iniciativa del bono alivio, de poder colocar énfasis en aquellas empresas que ya sean personas naturales o empresas jurídicas, son encabezadas por mujeres, van a tener un 20% adicional. Hemos escuchado durante todo este tiempo también en terreno a organizaciones que nos decían, mire, nosotros suspendimos a nuestros trabajadores, sin embargo, nos cargan a nosotros el pago de las cotizaciones previsionales. Eso también en esta iniciativa queda claro que va a ser de costo del seguro de cesantía, de manera de que eso también es un alivio a las empresas de menor tamaño. Y también en la línea de otros compromisos que están sobre la mesa, hay que también fiscalizar cómo se va a ir cumpliendo ciertos compromisos, porque hay aspectos que no están en ley, sino que son más bien compromisos del Ejecutivo. Claro, y todo lo que dice relación, por ejemplo, con las compras públicas, que fue parte de la propuesta de la oposición política y social, trabajada con la diversidad de los gremios de pequeñas empresas. Y hoy día ellos han sido también muy críticos y nosotros vamos a transmitir esa preocupación al Ejecutivo, porque muchas de esas medidas son administrativas, no son materias de ley. Y lo que nosotros esperamos es que particularmente aquellas empresas que hoy día se ven afectadas por las bajas ventas, el Estado puede hacer un apoyo mayor a través de las compras públicas, y para eso en esta discusión se ha establecido la necesidad de poder establecer este sello PYME, este sello de reconocimiento, para que las compras públicas también se direccionen a apoyar a las empresas de menor tamaño y así generar una protección al empleo, una recuperación de la economía, que es lo que desde la oposición hemos hecho un gran esfuerzo escuchando y acogiendo las preocupaciones de las empresas de menor tamaño. Senadora, no puedo dejar de pasar la oportunidad de consultarle respecto a los emplazamientos que se han hecho también por una posible definición suya en medio de la carrera presidencial, que está avanzando de forma paralela a los trabajos que se realizan acá en el Senado. ¿Cómo analiza usted esos llamados que se están haciendo desde su propio sector? O sea, mire, yo entiendo la necesidad de que ustedes me tengan que hacer esta pregunta. Llevan 6 días haciéndome la misma pregunta y yo no me voy a desviar de lo que nosotros tenemos que hacer. Y un ejemplo claro es lo que hoy día este Senado está discutiendo: el apoyo a la familia, el apoyo a las empresas de menor tamaño, ponernos del lado de las personas que hoy día lo están pasando mal en esta crisis y aprovechar la fuerza desde la oposición para lograr mover al gobierno en el sentido de las urgencias, que es lo que espera la ciudadanía que nosotros abordemos. Este fue el compromiso y la responsabilidad democrática que nosotros asumimos al momento de ir a dialogar con el gobierno, entendiendo la difícil situación que hoy día se vive en nuestro país, y fuimos con un ánimo de contribuir a la búsqueda de soluciones. Planteamos la propuesta de mínimos comunes, hoy día ya es realidad para las familias el que puedan tener acceso a mejores beneficios sociales. Hoy día ya estamos prontos a despachar en el Senado mejores ayudas para las empresas de menor tamaño. Esa es la invitación que nosotros queremos hacer a las fuerzas políticas, en que hoy día no perdamos el foco, en que debemos ser capaces de centrarnos en las necesidades más urgentes que tienen las familias producto de esta crisis. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias a ustedes. Bueno, estaban entonces las palabras y los análisis de la propia presidenta del Senado en medio de lo que ha sido los avances sustanciales respecto a lo que son a los apoyos a la familia a propósito de la pandemia, con lo que se denominó como ingreso familiar de emergencia universal, pero por sobre todo también con lo que se está tramitando ahora en la sala del Senado respecto a las pequeñas y medianas empresas. Ya les decíamos, se ha aprobado lo que respecta a los beneficios tributarios. Estamos a la espera de cómo se consagra finalmente entonces qué es lo que va a ocurrir con la otra medida paralela, el bono alivio, que también es algo que están esperando los micro y pequeños empresarios de nuestro país. Roberto, Viviana. Así es, un detalle muy importante. En cualquier momento podríamos volver contigo, Guillermo. Gracias.
Bueno, hay un dato que no deja de impactar, pero que habla obviamente de una tendencia dentro de las últimas semanas, que es que los menores están en este momento ocupando las camas UCI, y en este caso estamos hablando de los de menos de 40 años. Queremos conversar del tema. A esta hora tenemos la comunicación con el doctor José Luis Rojas. Él es el jefe de la UPC Clínica Bupa Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Hola, doctor. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes. Doctor, pensando en esta situación que además se asocia que es un segmento de la población que no ha completado su proceso de vacunación, es el de mayor movilidad, el que está trabajando, también incide que muchas veces están más tiempos conectados a la ventilación porque obviamente hay una mayor sobrevida, una mayor expectativa, y eso tiene incidencia en la ocupación que hoy está en un momento crítico. No necesariamente, te diría que el problema principal es que, si bien es cierto, son gente joven, la mayoría de ellos son obesos, y efectivamente eso hace que los tiempos de ventilación mecánica no sean significativamente más cortos que lo que habíamos visto en la primera ola con los pacientes mayores, y eso se asocia a lo que tú dices tú, que efectivamente están un tiempo prolongado en ventilación mecánica, pero no en forma tan diferente, sino que incluso muchos de ellos más cortos que los periodos anteriores, pero el volumen es mucho mayor a lo que estábamos teniendo en la pasada ola. Es decir, tenemos más número de pacientes que lo que teníamos en la primera ola del año 2020. Sí. Doctor, ¿qué porcentaje de los pacientes que están en la UCI ya han cumplido su proceso de vacunación completo? Mira, efectivamente, hoy día nosotros estamos hablando de entre un 40-50%, dependiendo de cada unidad. Nuestra unidad, más o menos el 40%, están vacunados, pero tenemos un alto porcentaje de gente que no está vacunada. En nuestra unidad hoy día el 40% prácticamente de los pacientes que están ventilados tienen menos de 40 años, y objetivamente muchos de ellos no cumplen periodos de vacunación. También hay un porcentaje de gente que es gente mayor que tampoco se ha vacunado por motivos sumamente variables, desde que no tuvieron tiempo o consideran que no es importante. Y yo creo que ahí está el llamado, que mientras tengamos prácticamente 1 millón de rezagados, el riesgo de caer en ventilación mecánica y de necesitar una UCI es sumamente alto. Doctor, usted hacía alusión al tema de la obesidad, que sabemos que es muchas veces bastante decidora en la recuperación o las expectativas que hay, sobre todo de sobrevida, cuando se contagia el virus. Pero también hay casos de gente joven que realiza, podríamos decir, ejercicio habitualmente, que tiene buenas condiciones de salud. Emblemático es el caso del ciclista Christopher Mancilla. Entonces, ¿esto está asociado a las variantes, a estas modificaciones en las cepas que sabemos que son más contagiosas y al parecer más graves también a lo experimentado en las primeras olas? Efectivamente hay mucha variabilidad dada por las cepas, pero como te digo, la gran tendencia es que la mayoría de los pacientes conectados a ventilador mecánico hoy día son gente joven, obesa. Efectivamente existe un porcentaje menor de pacientes más delgados, deportistas, que están. Y yo creo que apunta a lo que hemos dicho siempre, que esto le pega a todos. De una u otra forma no hay, una forma de decir no voy a caer, no voy a necesitar un ventilador mecánico, no tengo que vacunarme. Yo creo que aquí el llamado es todos necesitan vacunarse, y principalmente por la empatía social que necesita esta enfermedad. Necesitamos que yo me vacuno no solamente por mí, porque el día de mañana puedo contagiar a otro, puede haber un paciente mayor, puede haber un paciente joven, todos están expuestos a necesitar del día de mañana de una hospitalización en una cama crítica. Doctor, quiero aclarar un dato que usted nos acaba de mencionar para que nos quede completamente claro. Usted dijo que el 40% de los pacientes que están actualmente en la UCI ya han sido o ya han cumplido con las 2 dosis de la vacuna. ¿Ese es el dato? Efectivamente, el porcentaje es variable porque depende de las unidades, pero prácticamente el problema que tenemos hoy día es que existe un alto porcentaje de pacientes que están en las unidades de cuidados críticos y que no están vacunados, y ahí es donde tenemos que apuntar. Ya, pero ese porcentaje de los que no están vacunados, o sea, equivaldría entonces a un 60%. Un 60% claro, de quienes están en la UCI no han tenido la vacuna. No, o porque son muy jóvenes, sí, o porque de una otra forma no categorizaban, no alcanzaron a tener las 2 dosis. Recuerden que hablamos de vacunación con las 2 dosis y el tiempo efectivamente post-vacunación que les dé el rango de seguridad de la inmunización. Se lo pregunto porque no deja de llamarme la atención el hecho de que el 40%, es decir, 4 de cada 10 pacientes ya tuvieron su proceso de vacunación completo. Me parece una cifra bastante alta, ¿no?
Sí, efectivamente, pero de una u otra forma acuérdate que si no estuviéramos vacunados quizás ese porcentaje sería mucho mayor, porque lo que hace la vacuna es minimizar los riesgos, pero no te da el riesgo cero y por eso hay que implicar lo que te decía antes, la empatía social que necesita esta enfermedad. Es decir, no podemos bajar las medidas clásicas de distanciamiento, de vacunación y de uso de mascarilla, alcohol gel, etcétera. Perdón, Vivi, no estamos en condiciones de hacerlo. Sí, doctor, y de ese 40% que ya recibió las 2 dosis y que sin embargo cayó finalmente en la UCI, ¿hay alguna característica común? No hay una característica común. Te diría que la variabilidad es muy amplia desde el punto de vista del tipo de paciente. Tenemos pacientes, por ejemplo, mayores, como también tenemos pacientes menores. Tenemos pacientes desde 19 años hasta 81 hoy día hospitalizados en la unidad de crítica. Entonces, efectivamente, la variedad es muy alta. Sí. Doctor, quería preguntarle, cuando hablamos de camas críticas, uno entiende que hay un elemento físico, ¿no? Bueno, había una polémica por esta compra que no se está utilizando, pero es importante que la gente también entienda todo el personal médico que está asociado y que tiene que realizar una labor, que tiene una cierta capacitación, ciertos años de preparación para poder operar, podríamos decirlo, una de estas camas. Entonces, ¿podría usted explicarnos esto para entender que no es tan fácil, no es llegar y decir que vamos a aumentar una cierta cantidad, porque sabemos que el personal médico está cansado, está exhausto, está en una situación muy difícil? Entonces, esa es una de las principales problemáticas que hoy tiene nuestro sistema de salud. Es decir, el sistema de salud ha crecido significativamente, exponencialmente el número de oferta de camas. Piensa que antes de la pandemia teníamos alrededor de un promedio de 1000 camas ventiladas o camas críticas. Después, en el peor momento de la pandemia, el año 2020, llegamos a superar las 2000 y hoy día estamos acercándonos a las 4000. Es decir, de una u otra forma es un sistema que se ha tensionado, se ha estresado, ha crecido exponencialmente. Exacto. Pero más allá de la cama ventilada, el ventilador mecánico tiene que venir acompañado de profesionales, de médicos, de enfermeras, de técnicos, de kinesiólogos, que de una u otra forma tienen que estar capacitados razonablemente y de buena forma para enfrentarse al manejo del paciente crítico complejo. Y yo creo que esa es la gran limitante, que la cama no viene sola y por lo tanto tener un ventilador mecánico no te asegura un adecuado manejo del paciente crítico grave secundario al COVID, digamos. De una u otra forma necesitas tener el equipo técnico asociado a la cama misma. Perfecto. Es importante también seguir reforzando ese mensaje y lo que usted decía, llamar a la responsabilidad de la vacuna, pero también de las medidas, porque son complementarias. O sea, también el distanciamiento, el uso de la mascarilla, evitar obviamente la movilidad en un mínimo. Muchísimas gracias, doctor, que esté muy bien. Gracias a ustedes por la oportunidad. Chao, chao. Bueno, 2:51, vamos a ir a una pausa, hacemos un alto a esta hora, nuevamente una jornada con cielos despejados en la capital. Vamos al corte y volvemos. Ya son las 3 de la tarde y yo les cuento que el presidente Piñera inauguró hace algunos instantes un complejo de energía solar en el Cerro Dominador en la región de Antofagasta. Se trata de la primera planta fotosolar de América Latina compuesta por más de 10.600 heliostatos o espejos que redirigen la radiación a un receptor ubicado a 250 metros de altura. Este proyecto permitirá ahorrar 600.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono cada año y generará más de 200 megawatts de potencia. El presidente Piñera destacó que la planta del Cerro Dominador ayudará a avanzar hacia la carbono neutralidad a la que se comprometió nuestro país. De los 2.500 trabajadores involucrados en esta obra, la mayoría de ellos son de la región y también mujeres. Que si seguimos por el camino que vamos, el mundo se va a hacer no sustentable y no va a ser apto para la vida humana. De hecho, 99 de cada 100 especies que alguna vez existieron ya no existen. Y no queremos que el ser humano se sume a esa lista. Por eso el desafío de enfrentar la crisis climática con fuerza y con voluntad va a ser la diferencia entre sobrevivir y también en la calidad de vida que tengamos nosotros y las generaciones que vendrán. Cambiamos de tema para contarles de un nuevo tipo de robo. Está protagonizado por personas que simulan tener un problema mecánico y así distraer a los trabajadores de Servicentros y robarle las máquinas de pago. Bueno, horas después vuelven y las dejan como si nada hubiera pasado, pero ya están totalmente adulteradas para robar la información de las tarjetas de los clientes. El reportaje es de Efraín Leiva. 1 de la mañana, región metropolitana, la escena parece normal. Un auto con aparentes problemas mecánicos. Los trabajadores de este servicentro amablemente accedieron a ayudar.
Pero ponga mucha atención porque aquí todo deja de ser común. Dos sujetos llegan caminando, se van directo a uno de los dispensadores. Observan que nadie los ve y sacan la máquina de pago. ¿Hasta ahí un robo más? ¿Para qué les podría servir este instrumento?, se preguntará. Avancemos entonces 4 horas. 5 de la mañana el auto sigue ahí, pero los dos hombres vuelven al mismo dispensador. Se dan el lujo de decirle a un cliente que está cerrado. Cuando este se va, dejan el POS, el aparato, ahí. Ahora bien adulterado, cualquier persona que pague con tarjeta perderá sus datos, sus claves, su dinero. Bandas, grupos de sujetos con antecedentes penales muchas veces generan un cambiazo del equipo, es decir, lo cambian y se llevan el original, dejando muchas veces uno de similares características, el cual posteriormente es intervenido. Una manera aparentemente nueva de clonar tarjetas de crédito o débito y que ha ido en aumento en medio de la pandemia. Con las estaciones de servicio abiertas como pocos locales comerciales, este ha sido el nicho preferido por los delincuentes. Se lo contábamos, hasta ahora se ha detectado este modo de operar en la región metropolitana, pero en Limache ya hay varias víctimas. Tenía un giro en un cajero de 110.000 pesos. Lo desconocí inmediatamente y publiqué, porque los dineros que yo recibo en esa cuenta son donaciones. Entonces publiqué en la red donde yo participo que por favor no se depositara más a la cuenta porque algo había pasado. ¿Cuáles serían las recomendaciones para evitar caer en estos fraudes? Revisar el POS que se vea normal, igual que los cajeros automáticos, si se ve que tiene algo por encima de donde yo meto la tarjeta, sospechar, poner una clave que no sea la correcta, y si pasa la transacción es porque efectivamente el POS está adulterado. Y aquí la máquina adulterada. A simple vista no hay nada extraño, pero ponga atención, porque con un leve movimiento se caen las teclas y se puede ver cómo un artesanal cableado de cobre conecta todo el circuito interior. Los bancos deberían responder hasta una suma que, si mal no recuerdo, era 40 UF, un poco más. Sus medios de prueba básicos son las cartolas del banco, el hecho de que no haya una habitualidad también. Porque si yo aparezco comprando en Punta Arenas y yo vivo en Arica, es bastante difícil que esté comprando. Esto y un llamado urgente a algunas instituciones bancarias que siguen entregando tarjetas con banda magnética como único sistema de, entre comillas, seguridad. Cuando nosotros analizamos el delito de fraude cometido principalmente a través de distintas plataformas, entre ellas Internet, este ha aumentado considerablemente durante la pandemia. Ya lo sabe, y clonación de tarjetas con las máquinas que los mismos delincuentes se dan el lujo de sacar, adulterar y volver a instalar. Antes fueron los cajeros, hoy los POS. Lo importante es prevenir. Delincuentes que se las ingenian para engañar a la gente, y este es solo un ejemplo más. Durante la noche de este lunes, un hombre de aproximadamente 30 años resultó baleado en medio de una manifestación en una toma en la comuna de Puente Alto. Tomamos contacto de inmediato con Pato Angulo, que nos trae más detalles. Pato. Sí, Roberto, buenas tardes. Un hecho que está siendo investigado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, que está trabajando para poder establecer las circunstancias en las que ocurre este hecho, en donde este hombre de 32 años resultó baleado en medio de una manifestación que se estaba desarrollando en la comuna de Puente Alto, en Eizaguirre con 27 de septiembre. Había un grupo de vecinos ahí de un campamento, Millantú, que estaban manifestándose por distintos temas relacionados con soluciones habitacionales y problemas con el suministro eléctrico, cuando de un momento a otro aparece un sujeto que realiza disparos en contra de este hombre de 32 años, aparentemente iban dirigidos hacia él, resulta herido y es trasladado al hospital Sotero del Río, mientras tanto que este sujeto que realiza estos disparos huye rápidamente de ese lugar. Por lo tanto, acá se encarga este trabajo a la PDI para poder establecer qué es lo que ha ocurrido. Aparentemente podría tratarse de alguna rencilla, algún ajuste de cuentas, dada la dinámica de este hecho. Vamos a escuchar, tenemos un ambiente con lo ocurrido y también lo que ha señalado ya la Policía de Investigaciones. En vivo para Radio 7, Radio Comunitaria de Puente Alto. No sabemos. Se escucharon disparos. No sabemos qué pasó. ¿Qué pasó? Se llevó a cabo una manifestación por parte
de unos pobladores, mientras que la víctima, quien era partícipe de esta, se disponía a retirarse del lugar en su vehículo particular, y al momento de hacer ingreso a su vehículo fue abordado por al menos un sujeto, el cual le disparó un arma de fuego en aproximadamente 5 oportunidades, huyendo del lugar en dirección desconocida. No hay otra persona que haya resultado lesionada, de ahí que se baraje entonces la posibilidad de algún ajuste de cuentas, alguna rencilla que pudo haber existido, y también se está trabajando ya en base a estos mismos videos, a los registros que hay de esta manifestación, y a ver si es que es posible determinar quién pudo ser el autor de estos disparos. Vamos a cambiar de información, Roberto. Les contamos ahora acerca de una manifestación, una protesta que tuvo lugar esta mañana en la comuna de Santiago, protesta de los deudores habitacionales de Anda Chile, específicamente este grupo que se estaba manifestando ahí, y una de estas personas señalaban que se iban a rematar sus casas. Han adquirido lamentablemente algunas deudas durante este último tiempo debido al estallido social, también a la pandemia por el COVID-19, por lo tanto no han podido responder aparentemente a estas deudas que han adquirido con los bancos, y según exponen, sus casas serían rematadas. Hay una de estas personas que se manifestó que trepó, subió en estructura donde hay unas señales de tránsito, y eso ocasionó por una parte que deberá llegar el personal de Carabineros, también del GOPE, para poder bajarlo de manera segura, y esto también generó bastante atochamiento en ese sector. Él planteaba que su casa iba a ser rematada en horas de esta tarde, por lo tanto de esa manera es que él quería visibilizar esta problemática que a él lo aquejaba. Vamos a escuchar, tenemos también declaraciones sobre lo ocurrido. Remates de viviendas sociales y desalojo. Familias con gente enferma, con niños, no les ha importado, y los bancos siguen mandando remate. Lo más terrible es que hay jueces que bajan martillo en esta situación, sobre todo de pandemia. Así que no, esto se acentúa, y de muchos años atrás nosotros nos vamos con esta lucha de ahora. Son muchos compañeros que han caído, que le han quitado sus casas, otros lo hemos logrado, lo hemos rescatado, porque han sido cosas ilegales, se hacen muchas cosas ilegales, muchas cosas por abajo, y eso es lo que nos tiene a nosotros, nos tiene con dolor, pena, y saber de que en cualquier momento vienen, me quitan mi casa, me echan para afuera con todas mis cosas, con mis perros, con mi hija. Estamos en eso, estamos tramitando un subsidio, y el banco me espera con un subsidio, lo cual he postulado al subsidio como 3 veces o 4 veces y todavía no me soluciona el tema del subsidio. Mira, yo no aparecí en el sistema hasta 1 semana y media. Yo no pago mi casa hace 9 años, pero me llega esto que es un cobro de pagaré, que ni siquiera es por los dividendos. Voy al banco y me dicen que debo 11 millones hasta el 2016, 11 millones 800 y tanto. Pero para poder pagar eso tengo que primero pagar los costos del abogado, y mi remate de mi casa viene el 24 de junio. Bueno, es una lamentable problemática, Roberto. Esperemos que pueda haber alguna reunión, que puedan buscarse también alguna solución con respecto a esta persona que trepó entonces a esta estructura y que motivó la llegada del GOPE de Carabineros. Fue bajado de buena manera, finalmente no hubo algún tipo de lesión que haya sufrido él, pero también se fue detenido. Pato, muchas gracias por toda esta información. Chao, chao. 15:09, nosotros vamos a una breve pausa y ojo, queda cada vez menos para el duelo de La Roja ante Bolivia esta noche. De nada servirá el punto ante Argentina si esta noche la selección chilena no vence a Bolivia. A la vuelta estaremos desde San Carlos de Apoquindo con todos los detalles de este partido. Vamos y volvemos. Bueno, ya lo saben, a partir de las 5 de la tarde, jornada absolutamente futbolera. De esta forma nosotros cerramos esta transmisión a través de las pantallas de CNN Chile.